Buenas, le voy a hablarle del constitucionalismo popular, una mirada al constitucionalismo popular. Resumen, el propósito de este ensayo es exponer la tesis principal de una de las teorías constitucionales norteamericanas que más fuerza ha cobrado en los últimos años y que ha sido poco explorada en nuestro entorno. El constitucionalismo popular se trata de una propuesta especialmente útil para representar críticamente nuestra inclinación por algunos aspectos constitucionalismo europeo de la posguerra. En particular, la supremacía judicial y el desdén hacia el movimiento social como generadores de sentido constitucional. El artículo presenta las tres corrientes que pueden identificarse dentro del constitucionalismo popular. La de los padres fundadores, el constitucionalismo democrático y el constitucionalismo popular, a mediado. A continuación, se alude a ciertos cuestionamientos que la teoría recibió por parte de partidarios y detractores y desarrollan algunas reflexiones propias. Planteamiento. El propósito de este ensayo es exponer las tesis principales de una de las teorías constitucionales norteamericanas que más fuerza ha cobrado en los últimos años y que ha sido poco explorada en nuestro entorno, el constitucionalismo popular. Estoy pensando en México, aunque creo que lo mismo puede decir de muchos países de Latinoamérica, para Robert Gargarella. El estudio del constitucionalismo popular Latinoamérica es importante en tanto el cuestión nuclear que nos plantea se refiere al desacople entre derecho y pueblo. Pues, como ha puesto de manifiesto Pizarello, este constitucionalismo ha reconvertido el principio democrático en un mecanismo de selección de élites, que cada vez más deja de lado los procesos de comunicación pública no organizados. El constitucionalismo popular es una propuesta norteamericana que surgió a raíz del activismo conservador del Tribunal Requis, que según los populares vino a romper con el acomodo que existía entre el activismo constitucional del pueblo y la revisión judicial a partir del Nuevo Deal. Este reparto de trabajo había sobrevivido incluso a tribunales tan activistas como los de Warren Burger, pues aun cuando el primero de estos había decidido un caso tan paradigmático de la supremacía judicial como Cooper versus Aaron. En otras ocasiones, como Cate Senbatz versus Morgan, había incentivado la participación y el diálogo con el Congreso para determinar el contenido de la Constitución. Así, aun cuando el constitucionalismo popular es una respuesta a una manifestación concreta del ejercicio jurisdiccional en el país vecino, considero que algunos de sus planteamientos son útiles en nuestro contexto, en tanto pone en cuestión el papel de los jueces como principales intérpretes de la Constitución, reivindica el rol del pueblo en dicho carácter. Entre sus principales expositores encontramos a Mark Tufte, Larry Kramer, Robert Post, Reba Siegel y Barry Friedman. Aunque no todos los autores suscriben la misma tesis e incluso las ideas de un mismo autor pueden ser confusas y ambiguas, tal como es el caso de Kramer. El trabajo está dividido en tres bloques. En el primero, conformado por los incisos segundo, 1 y 2, explico las distintas corrientes que conforman el constitucionalismo popular. Posteriormente, el inciso tercero planteó
algunos de los cuestionamientos más importantes que se han hecho a esta escuela, pues no ha estado exenta de ataques. Para posteriormente presentar mis propias reflexiones sobre el constitucionalismo popular, debo señalar que mi lectura del constitucionalismo popular y las soluciones que propondré están influidas por las teorías discursivas de Jürgen Habermas, sin aquello que quiere decir que los populares abracen o sean partidarios del concepción habermasiana de la democracia. Finalmente, en el inciso cuarto, incluyo rescatando las que, a mi parecer, son las principales aportaciones de la teoría constitucional en estudio. Los founding fathers del constitucionalismo. En términos generales, el constitucionalismo popular se caracteriza por enfrentarse a la supremacía judicial y a la visión elitista según la cual los jueces son mejores intérpretes constitucionales, aunque no todos los populares necesariamente son anticorte o anticontrol judicial. El punto clave es la limitación de la supremacía judicial y la elaboración de la doctrina constitucional como una agencia colectiva cuyo protagonista es el pueblo. Es popular, nos dice Tusne, porque distribuye ampliamente la responsabilidad sobre la Constitución y refuerza el papel de la gente en su interpretación. En palabras de Kramer, el papel del pueblo no está limitado a actos ocasionados de creación constitucional. Sino al control activo y continuo sobre la interpretación e implementación de la Constitución, sin que el Tribunal Supremo pueda monopolizar la interpretación de la misma. No basta, dice el profesor Stanford, con que el pueblo pueda creer derecho constitucional a través del proceso de reforma, sino la reivindicar su papel como intérprete constitucional. El problema principal de Kramer encuentra la supremacía judicial es el desincentivo que provoca en los ciudadanos para argumentar sobre cuestionamientos constitucionales. Para el autor, la supremacía judicial es el principio ideológico que lleva a los ciudadanos a pensar que no pueden contradecir los jueces del Tribunal Supremo. En esta lógica no se puede refutar la interpretación del tribunal si primero nos sentimos que tenemos el derecho a hacerlo. Y esto suele ser así, pues se acepta que la última palabra interpretativa la tiene el tribunal y el único medio para modificar sus criterios son cambiando su composición. De esta manera, impregna la forma en que los jueces conciben su función, como dicen los casos y escriben sus opiniones. Cambia la forma en que los políticos, la prensa y otros actores internalizan los fallos del tribunal, haciendo que sus efectos vayan más allá del caso particular. En suma, el monopolio judicial sobre la Constitución se ha pintado como algo inexorable e inevitable, como algo que fue pensado para ser así y que nos salva de nosotros mismos. Por el contrario, el constitucionalismo popular reconoce que el debate popular sobre la Constitución se lleva a cabo con independencia de las interpretaciones judiciales o incluso en su contra. La Constitución obliga a todos los poderes de gobierno, sin que ningún, incluido el Poder Judicial, tenga alguna autoridad especial sobre ella. Si los jueces pueden interpretarla, no es porque tengan cualidades específicas que lo hagan más aptos para dicha tarea, o porque les corresponda hacerlo en exclusiva, sino porque la Constitución los obliga como a cualquier otro.
Según esta visión, el Poder Judicial es un agente más del pueblo, cuya tarea es ser el líder de opinión sin imponer una única visión. En efecto, una de las batallas constitucionalismo popular es acabar con la idea de que los jueces hacen un mejor trabajo que el resto de nosotros nos interpreta el constitucionalismo. En primer lugar, porque no hay evidencia de que los jueces hayan hecho mejores interpretaciones e incluso en el caso de Estados Unidos se puede decir que el debate legislativo sobre cuestiones sobre los derechos de los homosexuales, el aborto, discriminación por raza, etcétera, estuvo más enfocado en cuestiones sustantivas que el de los tribunales. Pero también porque los jueces son jueces y no filósofos o académicos, enfocados en cuestiones técnicas y de legalidad. En cualquier caso, el hecho de que los populares no quieren decir que la interpretación del pueblo sea la única, ni siquiera la mejor, sino recordamos que tanto el pueblo como los jueces se pueden equivocar. De este modo, la orientación por uno u otros entiende la visión de que tenga la función de los jueces y de la capacidad de gente para interpretar la Constitución y no una supuesta predisposición de los jueces para hacer mejores interpretaciones. Así, se puede considerar a la gente como puramente emotiva, ignorante y limitada, en contraposiciones con una élite informada, atenta e inteligente, en cuyo caso los jueces serán los únicos intérpretes constitucionales. De manera que cuando dicen lo que es el derecho se termina la discusión. Por el contrario, puede considerarse a los ciudadanos como sujetos capaces de deliberar y gobernarse a sí mismos y otorgar a los jueces la facultad de interpretar la Constitución, pero sin que ello afecte la posibilidad de también se hagan fuerzas de los tribunales. De esta forma, encontramos por un lado a quienes son pesimistas y temerosos de lo que el pueblo podría producir y por ello establecen garantías extras. Por el otro, a quienes tienen mayor fe en la capacidad de los ciudadanos para gobernarse responsablemente, sin que los riesgos que ello implica sean insuficientes para controlarlos por medios no democráticos. La opinión por unos u otros medios, sigue Kramer, es una decisión del pueblo. Ahora bien, si el pueblo desea conservar la última palabra, ello implica oponerse a los jueces que la quieren para sí mismos. Reprender a los políticos que insisten en que debemos rendirnos sumisamente ante, ante lo que el Tribunal Supremo decida. Rechazar la idea de que todo el derecho constitucional es una tarea muy compleja o difícil para los ciudadanos comunes, pero sobre todo insistir en que el Tribunal Supremo está a nuestro servicio y no es nuestro maestro. Tushnet va más allá. Para este autor, los argumentos que suelen asumirse en defensa del control judicial no son convincentes que la Constitución se respeta y se cumple en mayor medida gracias a los tribunales, por lo que propone su erradicación y en efecto para los profesores de Harvard esta es una creación indefendible, pues los tribunales también cometen errores y en esta medida resulta necesario plantearse la posibilidad de que la gente logre la protección de los derechos a través de la política, quitando la Constitución de las manos de los jueces. Para este autor, no es que el control judicial sea insignificante, sino que la diferencia que
hace es bastante limitada. Si bien acepta que dicha institución sería adecuada para proteger las precondiciones de un derecho constitucional popular: A. El derecho al voto. B. La posibilidad de criticar al gobierno. Y C. La privacidad. Así como para hacer frente a injusticias extremas, considera que la práctica sería imposible reducir a tal punto la tarea de los jueces. De ahí que de un balance de los beneficios que nos otorga el control judicial se incline por erradicación. En una posición contraria, los críticos del constitucionalismo popular consideran que deshacerse del control judicial, la supremacía judicial reduciría dramáticamente, si no es que eliminaría, la protección de las minorías. Más allá de la plausibilidad de esta tesis, no debe perderse de vista que los populares no están propugando por un sistema sin restricciones institucionales que hagan más racional a la política, como puede ser la separación de poderes, el bicameralismo, el poder de veto, etc. Sino es distinguir entre controles que son directamente responsables ante el pueblo y los que no, como el control constitucional supremo judicial. Otra de las características que distingue a la corriente en estudio es la forma de entender la relación entre política y derecho, pues para esta ni la primera es mera voluntad y decreto, ni el segundo para racionalidad. Ambos se requieren recíprocamente y son fases distintas de un proceso social más largo e inclusivo. Esta concepción de la política y el derecho se extiende a la visión que los populares tienen sobre los derechos fundamentales y del Tribunal Supremo. Para ellos, la falta de acuerdo sobre el contenido de los derechos, que es una cuestión política, y una erradicación por el Tribunal Supremo, nos impide considerarlo como la única razón de las constituciones, siendo la política la que en última instancia determina el nivel de protección de nuestros derechos. Esto no significa que la Constitución no sea vinculante o que los límites que impone no deban ser cumplidos, sino que los poderes políticos y la comunidad en general también pueden interpretarla. En suma, el constitucionalismo popular está basado en las ideas de que todos debemos participar en la configuración del derecho constitucional a través de nuestras acciones políticas. Otorga un papel central a la ciudadanía en la interpretación de la Constitución, descraliza las visiones dominantes sobre el impacto de las decisiones de los tribunales, muestra la forma en que la sociedad influye, reconstruye y a veces socava el valor de las decisiones judiciales, impulsa una mayor participación en las estructuras políticas y económicas y defiende una mirada departamentalista del control de la Constitución, según la cual ninguna rama del poder tiene el derecho de arrogarse la supremacía sobre las otras. El constitucionalismo democrático. Para esta vertiente, el constitucionalismo popular representa por Post y Siegel la legitimidad de Constitución radica en la habilidad que tiene para ser reconocida por los ciudadanos como su Constitución. Esta forma de concebir el constitucionalismo
está sustentada por tradiciones de activismo popular que autorizan a los ciudadanos a presentar reclamos sobre el significado de la Constitución y a oponerse al gobierno cuando consideren que no la respeta. En efecto, para Post y para Ziegler, el Tribunal Supremo es un posible colaborador de las instituciones democráticas en la construcción del significado constitucional, así como un caracterizador del constitucionalismo popular. En este sentido, se separan de Tuche el otorgar un papel más significativo al Poder Judicial, no es necesariamente excluyente del constitucionalismo popular. De hecho, para Post y para Siegel, alguna forma de autoridad final de los jueces es necesaria para el Estado de Derecho, pues, aunque reconocen que existe una tensión y conflicto entre la supremacía judicial y el constitucionalismo popular, la democracia requiere que ciertas condiciones sean garantizadas. Por los jueces con el fin de que los ciudadanos puedan participar en la deliberación. El punto es encontrar el equilibrio entre ambos. Los ciudadanos son autores del derecho y así deben sentirse. Las creencias democráticas sobre la Constitución autorizan y apoderan a los ciudadanos para argumentar sobre su sentido, aun cuando difieren de la interpretación judicial. Lo que buscan es generar una serie de actitudes y prácticas que provoquen y sostengan el involucramiento de la gente en cuestiones constitucionales. Con ello no quieren decir que la gente o los otros poderes puedan desconocer a las sentencias de los tribunales, lo que solo puede hacerse en circunstancias especiales, excepcionales. Para ello, la última palabra judicial en la protección de los derechos constitucionales refleja la necesidad de que los ciudadanos tengan certeza sobre sus derechos frente a algo y al gobierno. Ahora bien, si se trata de la obediencia a la doctrina contenida en la sentencia, consideran, por un lado, que si el derecho constitucional se limitara a los fallos, este sería un conjunto de decretos sin coherencia, integridad y visión, lo cual obligaría a los ciudadanos a litigar continuamente, impidiendo el derecho constitucional lograra su cometido. Por otro lado, también reconocen que la vinculación horizontal de la doctrina judicial haría del desacuerdo un acto de desobediencia a la ley. Para Post y Siegel, la deliberación popular sobre cuestiones constitucionales termina o no reflejándose en reformas institucionales, en pauta para la acción judicial. Esto no significa que los jueces se limiten a reflejar los desarrollos sociales, sino que participan en debates social sobre el significado de la Constitución, condición necesaria de la democracia. Desde esta perspectiva, el tribunal está en un diálogo permanente con la cultura popular, de la que no puede alejarse demasiado, si es que quiere evitar una crisis y se involucra normativamente en cuestiones sobre las que los americanos tienen desacuerdos profundos de cultura wars, haciendo valer sus propias convicciones sobre la mejor forma de entender una tradición constitucional viviente. Las decisiones judiciales deben tomarse dentro de un sistema que incite a la argumentación entre funcionarios y ciudadanos sobre el significado de la Constitución, pues no basta con que den razones y principios de sus decisiones, aunque cuando está
sean acordes con las mejores prácticas profesionales. En este sentido, la deliberación colectiva es la fuente última de la legitimidad del derecho constitucional, que requiere instituciones que permitan al pueblo involucrarse en la creación del derecho, pues es el esfuerzo por persuadir y convencer a las instituciones que dicen el derecho lo que provoca la movilización contra movilización, coalición y compromiso. Un proceso que puede generar nuevos entendimientos que los tribunales puedan reconocer como la Constitución. En esta línea consideran que los movimientos sociales configuran el sentido constitucional al generar nuevos entendimientos que guían las posturas oficiales. Por ello proponen superar la descripción tradicional de cómo se hacen los cambios constitucionales por otra más compleja que cuente con la importancia de dichos movimientos. Los movimientos sociales se configuran en parte de lo que denominan la cultura constitucional, práctica argumentativa que se lleva a cabo dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, más allá de los canales formales de creación del derecho reconocidos por el sistema jurídico. De esta forma, la Constitución y con ella la comunidad común o que pertenecen a debatientes se expresan a través de la argumentación, la cual está sujeta a las estructuras sociales que median entre el que emite y recibe los mensajes. Así hablan restricciones que hablan dos restricciones que distinguen a estos movimientos sociales como agentes creativos de derecho constitucional. La primera es la condición del consentimiento, es decir, no pueden utilizar la coerción sino la persuasión y deben respetar la autoridad, aunque en algunas ocasiones realicen actividades procedimentales irregulares y destructivas e incluso ilegales. El segundo lugar es la condición de valor público, pues para convencer a los ciudadanos que no pertenecen a sus filas deben expresar sus valores como valores públicos, tal y como hizo el movimiento sufragista femenino. De esta manera conciben a los movimientos sociales como mediadores entre el gobierno y la ciudadanía, permitiendo a los ciudadanos expresar sus inquietudes, críticas o su total resistencia a la política gubernamental. Entre otras funciones de los movimientos sociales está la de los educar e incitar a la opinión pública para modificar la agenda de las políticas electorales, así como moldear el desarrollo de derecho constitucional. El constitucionalismo popular mediado, Barry Friend, nos representa otra forma de abordar el constitucionalismo popular, al que llama constitucionalismo popular mediado. Según una descripción del constitucionalismo popular, en este conviven distintas corrientes que comparten una posición común. La revisión judicial debe reflejar las opiniones populares sobre el significado de la Constitución. Esta síntesis sobre el constitucionalismo popular ha sido puesta en cuestión por Roberto Gargarella, quien considera que no es nada obvio que los constitucionalistas populares quieran que las decisiones sean fundamentalmente un reflejo de las opiniones mayoritarias. En opinión del profesor argentino, el constitucionalismo popular más bien se muestra hostil frente al sistema de revisión judicial hoy existente. Considera que la idea de que el Poder Judicial
representa la última instancia interpretativa de la Constitución, es contraria al pensamiento fundacional norteamericano, que la práctica dominante en la interpretación constitucional enfocada al texto e incluyente en la ciudadanía resulta desvaliosa y por último que es un error pensar y concebir la interpretación constitucional de un modo tan centrado en la actuación de los tribunales. En cualquier caso, para Friedman, el control judicial está justificado y no es contrario a la voluntad popular, puesto que los tribunales no se separan deliberadamente, más bien interactúan con ella a través del diálogo inevitable en el que involucran a la ciudadanía en la interpretación de la Constitución. Ahora bien, aun cuando las decisiones de los tribunales deben reflejar las preferencias populares y ser respaldadas por el pueblo, la Constitución no puede significar solo lo que la mayoría desee. La revisión judicial, dice Friedman, debe servir para algo más que para expresar las preferencias populares inmediatas y sustentar en valores profundos que hayan existido durante el largo periodo, y es que si el control judicial tiene un largo dentro del sistema de gobierno, necesariamente en algunas ocasiones deberá desviarse de las preferencias populares, pues de lo contrario se equipararía el constitucionalismo o la política común. Así considera que la doctrina sobre el carácter contramayoritario del control judicial obvia el día a día y el proceso de interpretación. Esto es un proceso diálogo en el que los tres poderes se ven involucrados y en que la tarea de los tribunales es facilitar y moldear ese diálogo. De ahí que en la realidad no se haya enfrentamiento entre instituciones representativas y no representativas, por lo que no resulta innecesario querer legitimar el control judicial. Los tribunales facilitan el diálogo, nos dice el autor, sintetizando las visiones constitucionales de la sociedad, enfocando el debate y organizando las ideas. Además, catalizan el diálogo, orillando a la sociedad a debatir asuntos que de otra manera hubieran quedado fuera de la agenda y empujando a otras instituciones a participar. Lo que hace el tribunal es determinar la forma en que el diálogo continúa después de su sentencia, optando por una de las interpretaciones en pugna, aun cuando comúnmente dicha interpretación cambie a través del debate. Partiendo de esta descripción de la práctica norteamericana, el profesor de la Universidad de Nueva York pone en cuestión que los tribunales tengan siempre la última palabra. En algunos supuestos no tienen la última palabra sobre la constitucionalidad del acto impugnado, porque la ejecución de la sentencia no es automática. Las formas para evitar su ejecución van desde el indulto del Poder Ejecutivo hasta un acto abierto de rebeldía. De igual forma, además de negar que en Estados Unidos exista supremacía judicial, Burry Friedman defiende el carácter mayoritario del control judicial. Para nuestro autor, en dos sentidos distintos, puede hablarse judicial. Para nuestro autor, del carácter mayoritario, uno sustantivo y otro procedimental. El sustantivo se mide según los resultados y las fuentes a las que atiende. Según los resultados, se trata de ver si las decisiones de los jueces se corresponden o no con las preferencias mayoritarias. Como hemos visto,
Con respecto a las fuentes, en su opinión los jueces hacen referencia y en algunas ocasiones basan sus decisiones en pruebas de la voluntad mayoritaria, práctica de los estados, normas sociales, costumbres, etc. Además de que en la generalidad de, de los casos difieren a sus decisiones, por lo que toca a los resultados considerar que si bien es inevitable que en algunos supuestos el control judicial se desvíe de lo que quiere la mayoría, esto es menos común de lo que pensamos, como lo demuestran encuestas de opinión. Por lo que hace el aspecto procedimental, Friedman considera que si existen restricciones que hacen los tribunales responsables ante la gente, la clave de ello elecciones, está en las elecciones de los jueces. Mientras que en algunos casos los jueces son electos popularmente, en otros son nominados por presidentes que suelen reflejar la voluntad popular que los eligió. Así las sucesivas vacantes y nombramientos que se dan en el Tribunal Supremo permiten que las visiones del electorado se reflejen en la judicatura. Pues bien, el análisis de Friedman de las encuestas de opinión han sido criticados por Solimne y Walker, quienes consideran que su lectura de la práctica norteamericana es parcialmente equivocada. Para ellos, la información que utiliza el profesor de Nueva York University es equivocada y no dice mucho sobre el apoyo de la gente a las decisiones judiciales. Además, estiman que dichas encuestas simplifican en demasía los fallos, que por lo demás en su mayoría escapan el escrutinio de la gente. De ahí que para estos autores la metáfora del diálogo sea por lo menos incompleta, primero porque consideran que es irreal que la gente tenga conocimiento de las discusiones del tribunal y cuando lo tienen muchas veces es incorrecto. Segundo, porque no hay reconocimiento expreso de que la opinión pública sea una fuerza influyente en las decisiones del tribunal, ni hay forma de demostrar de manera sistematizada dicha influencia. Comparto en alguna medida la crítica que hacen dichos autores. Por un lado, creo que efectivamente el reconocimiento de los criterios de los tribunales es una cuestión que en su gran mayoría solo interesa a los juristas, aunque esto se pueda deber al mismo diseño institucional y sin que esto quiera decir que los ciudadanos no interpreten la Constitución o no estén interesados en ella, con independencia de la que digan los tribunales. Por otro lado, aun cuando es cierto que les resulta complicado demostrar la influencia de la gente en las resoluciones judiciales, creo que esto es inevitable. Los jueces son la parte de la sociedad y están influenciados por el proceso deliberado que se da fuerza a los tribunales. En este sentido, coincido con Friedman en que resulta gracioso presentar a los jueces como extraterrestres que vienen de Marte para imponer sus valores marcianos. Ahora bien, lo que sí me parece más difícil de afirmar, como lo hace Friedman, es que la opinión mayorista reflejada en las en las encuestas de opinión coincide con el Tribunal Supremo. Es verdad que en términos generales así se pueda se pueda esto así por las razones que Soline igual que la apunta, pero también porque como el mismo Friedman reconoce es un difícil identificar una voluntad mayorista, sobre todo si existe
extrae de la encuesta de opinión. Detengámonos un momento sobre ese punto. En mi opinión, Friedman incurre en la contradicción cuando utiliza el argumento de la coincidencia con la voluntad mayoritaria para justificar el control judicial por sus resultados y al mismo tiempo rechazar la crítica contramayoritaria. En otras palabras, como no puede saber si el declarar inconstitucionalidad de una ley, el tribunal está en realidad actuando contra la voluntad de la mayoría, el pueblo, como una voluntad distinta a la del Congreso. Tampoco puede saberse si lo está haciendo en sintonía con ella. Por eso considero más adecuada de la descripción de la práctica norteamericana que el mismo Friedman hace en otra parte de su trabajo, cuando dice que lo que hay es un debate entre diferentes grupos y los tribunales impulsan la voz de algunos de ellos en determinadas circunstancias, convirtiéndola en el foco de la discusión. Finalmente, quiero hacer notar que si bien su descripción dialógica de la práctica judicial norteamericana puede ser acertada, eso no hace que la discusión sobre quién tiene la última palabra en determinadas institucionales, es decir, cuál es la interpretación constitucional que deba prevalecer por ser vinculante, deba ser abortada, y esto es así porque no se trata solo de saber si en la práctica es la voluntad popular la que prevalece o no, sino que valora la legitimidad y convivencia de la que las institucionalmente sean los jueces los que tienen la última palabra. Preguntas y reflexiones sobre el constitucionalismo popular. En este apartado quiero plantear, aunque sea brevemente, algunas de las inquietudes que el constitucionalismo popular ha generado entre sus partidarios y redactores. Las preguntas sobre las que deseo reflexionar son: A. ¿Cuál es la relación entre el control judicial y preferencias mayoritarias? B. La viabilidad del pueblo como intérprete constitucional. Y C. El seguimiento de la interpretación judicial y la desobediencia a los fallos. Como ya hemos mencionado, mi lectura del constitucionalismo popular está influida por las teorías discursivas de Jürgen Habermas. La primera pregunta nos remite el debate eludido entre Friedman y Gargarella, es decir, nos plantea la relación entre control judicial y preferencias mayoritarias. Si bien coincido con este último autor en que el constitucionalismo popular no busca que las decisiones de los tribunales sean reflejo de las preferencias mayoritarias, sí creo que es una interrogante que ronda a teoría. En efecto, una vez que entendamos cómo hacen los populares que la Constitución requiere de un proceso más fluido y abierto de razonamiento moral, no parece tan obvio que los jueces tengan que ser indiferentes ante la opinión pública. En su artículo sobre la elección popular de los jueces, se ha referido a las características de lo que para él sería un control mayoritario en el que la opinión pública juega un papel significativo. A. Un juez mayoritario no tiene por qué ser un mero conductor de la opinión pública, pues puede ser tanto un líder como un seguidor de dicha. En mi opinión, la idea de un control judicial en diálogo con la sociedad civil debe ser tomada en serio, si en que consideramos que las preocupaciones de la gente deben moldear e informar los conceptos políticos, indicando cómo
se relacionan entre ellos y cómo deben interpretarse, especialmente en condiciones de pluralismo social y cultural, en las que el desacuerdo sobre el contenido de los derechos surge tan pronto queremos aplicarlos a casos de conflicto, pues como dice Habermas, solo cuando los organismos encargados de tomar decisiones permanecen porosos a los temas orientaciones y valorativas, contribuciones y programas que desafluyen en la opinión pública. Puede la ciudadanía significar algo más que una agregación de intereses particulares, prepolíticos y el goce pasivo de derechos permanentemente otorgados. Es más una en cuando no la deseamos, la interpretación entre los valores populares y la razón que dan los jueces es inevitable, tal como cada de su vez se realizan una ponderación entre valores inconmensables. Ahora bien, con esta propuesta no se busca un control judicial que se guíe por una supuesta respuesta correcta compartida por la mayoría, pues, aun suponiendo que la hubiera, es muy difícil identificarla. Esto nos lleva a otra de las preguntas que los críticos del constitucionalismo popular han planteado en relación con la obra de Kramer, pero que puede ser dirigida a todos los populares cuando utilizan el determinado pueblo. ¿Lo hacen como una metáfora o realmente consideran al pueblo como una unidad orgánica? Así para Alexander y Solon, el pueblo no puede actuar como un todo orgánico, sino que lo hace a través de las acciones de los individuos que lo componen, pero eso consideran que las apelaciones de Kramer, el pueblo era una metáfora de lo que vio haber dicho, y si no era así, estaba equivocado y confundido. A este respecto, debemos precisar a qué nos referimos cuando hablamos de web de Peop. Una primera forma de entender web de Peop es la constitucional, a la que en mi opinión se refiere Kramer y con lo cual se quiere decir que todos podemos participar en la deliberación constitucional, lo que implica rechazar que puedan establecerse formas de fronteras a quienes conforman el web. Así no debemos perder de vista que todos tengan una sola vez los estados uniformes. Con el derecho de interpretar la Constitución y promover la participación de la sociedad civil, es decir, incentivan una cultura pública ágil, móvil y aún nerviosa, acostumbrada al ejercicio de las libertades. Finalmente, está el debate sobre si el constitucionalismo popular, en la vertiente de Kramer, aprueba el desconocimiento de los fallos del tribunal. Este cuestionamiento lo hicieron Post y Siegel, para quienes vincular el departamentalismo como los valores del constitucionalismo popular conlleva el siguiente dilema: o se acepta que la decisión del tribunal no es final y entonces no se está obligado a cumplirla, o se reconoce que la decisión del tribunal debe ser respetada y por ende se admite que la interpretación es final y definitiva para las partes del caso. Asimismo, no se parece que esta sea una buena crítica, pues la doctrina
entre supremacía judicial y acato a los fallos es falaz, sino interpretar mal la Kramer. Esta no busca que los fallos del tribunal sean desobedecidos cuando las otras normas del gobierno estén en desacuerdo con la interpretación, sino solo que no estén vinculadas por la doctrina judicial y por tanto puedan interpretar la Constitución de manera distinta a como lo hace el tribunal. Bien entendido, lo que Kramer pretende es un sistema en el que las distintas ramas del gobierno puedan dialogar con el Tribunal Supremo y en el que el pueblo conserve la última palabra para interpretar la Constitución. Pues bien conoce Kramer la advertencia de Habermas en el sentido de que si el discurso de los expertos no se retroalimenta con la formación democrática de la opinión y la voluntad y es controlada a través de una disputa de opiniones, acaba imponiéndose de forma paternalista en contra de los ciudadanos. La pregunta es, ¿cómo puede funcionar dicho sistema? Pues aún suponiendo que el pueblo actuará a través de ONGs y asambleas populares, ¿cómo haría valer sus opiniones frente a las instituciones estatales? Para algunos autores, esto es lo que hace impracticable y peligroso al constitucionalismo popular. En mi opinión, no se requiere de mucha imaginación para que ese cometido se cumpla. Por un lado, necesita de la movilización política y el voto como instrumento para expresar y hacer valer la opinión de la ciudadanía. Lo que puede reducirse, por ejemplo, iniciativas de ley o nombramiento de jueces constitucionales con un perfil cercano a los movimientos sociales, de la misma forma que la mera existencia de los movimientos sociales demuestran a los jueces que lo que muchas personas piensan sobre un determinado asunto, aun cuando a fin de cuentas no asuman la interpretación de que estos proponen. Por su parte, el voto cobra especial relevancia en el sistema en que el legislador ordinario puede responder a responder a las declaraciones de la inconstitucionalidad de los tribunales constitucionales. Para algunos, estos medios podrían no satisfacer el discurso de los constitucionalistas populares, según el cual el pueblo tiene la última palabra. Yo no le veo así, pues como el mismo Kramer reconoce, lo que tienen la última palabra. Bueno, conclusiones. El constitucionalismo popular se representa como una propuesta teórica sugerente para representar el papel del pueblo y de los jueces como intérpretes constitucionales, máxime en un entorno en el que hemos optado por un constitucionalismo fuertemente elitista que no da cuenta de los movimientos sociales que se representa todos los días en nuestras calles y que pierde de vista que la democracia no es algo que se da o que se concede, sino más bien un movimiento abierto, empecinado y precario a favor de la igual libertad de todos y contra de las oligarquías itinarias de diferentes signos. Para ello, los populares buscan romper con la visión tradicional sobre el proceso de interpretación según lo cual los tribunales tienen un marcado protagonismo y recordándonos el papel político que podemos jugar
a través más allá de las instituciones, invitándonos a tomar la palabra por nuestra propia cuenta y sin que tengamos que esperar a que la voz nos sea concedida. Así pretenden modificar no solo la autocomprensión de las élites que manejan el derecho como expertos, sino la de todos los implicados, pues confían en que la capacidad de la sociedad civil, aun cuando está conformada por el lejos, discurra en un lenguaje inteligible para todos los de movilizar contra saber y hacer sus propias traducciones de los correspondientes informes técnicos. En pocas palabras, es una teoría que pone en primer plano a la sociedad civil y el espacio público político, dotando al proceso democrático de un peso distinto y hasta ahora pasado por alto en la región de los derechos fundamentales.